¿Tú eres accionista del Cádiz? Sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Desde que se creó la Sociedad Anónima Deportiva y compramos las correspondientes acciones, aunque hoy en día no me dan derecho a ir a la Junta de Accionistas. ¿Por qué cambió la...? Pues porque en una decisión, desde mi punto de vista totalmente desafortunada, del actual presidente del Cádiz, cambió el número de acciones necesarias para poder asistir a la Junta de Accionistas. Inicialmente, la época de don Manuel de Irigoyen, cuando el Cádiz se transformó en Sociedad Anónima Deportiva, se exigieron 80 acciones para poder asistir. Con posterioridad, pues se intentó que la participación fuera cada vez más importante por parte de los accionistas y se fue reduciendo, se redujo a 15, luego a 13 y finalmente a 5 acciones. Sorprendentemente, cuando llegó a manos del señor Vizcaíno, pues decidió que para poder asistir a la Junta de Accionistas había que tener 100 acciones, con lo cual, si antes iban poco, ahora van menos a esa Junta de Accionistas, donde por otro lado todo está decidido y la información es mínima. ¿Sabes? Pero tú siempre, yo recuerdo que tú siempre intervenías, ¿no? Sí, sí. Tú has sido muy activo en ese ámbito, ¿no? Yo reconozco que me pierde el Cádiz. O sea, mi objetivo es que cuando me vaya al otro barrio lo más tarde posible, en la lápida ponga buena gente. Pero el Cádiz me pierde y me hace tener algún que otro enfrentamiento. Esa pasión me hace que a veces, yo soy el primero en reconocer que me cedo en la defensa de lo que entiendo son los intereses del Cádiz desde mi punto de vista modesto de simple accionista, de titular de 15 acciones en concreto. ¿Y no os habéis puesto de acuerdo unos cuantos para sindicar acciones? Sí, hombre, ahora ha salido un anuncio de una nueva ampliación y la verdad lo he meditado mejor y posiblemente vaya esa ampliación para adquirir el número de acciones necesarias para poder asistir a la Junta de Accionistas. A la última no fui por una cuestión de dignidad, es decir, como tú comprenderás, conseguir la otra 85 es bien fácil, incluso tuve unos cuantos ofrecimientos para sumar las 100 necesarias, pero me pareció que era una decisión incorrecta y no me pareció correcto acudir a la Junta Accionista con acciones que no me pertenecían por darle el gusto al señor Vizcaíno de cumplir con los nuevos requisitos. Pero luego me lo he planteado y me imagino que en las futuras volveré a acudir, aunque espero que sean con acciones propias mías, si me lo permite la ampliación que se ha anunciado, que todavía no se sabe seguro cuáles son los requisitos, cuál será. Porque Vizcaíno, ¿cuántas acciones tiene? Porque es que esas historias, hay cosas son un misterio insondable, ¿no? Es difícil de responder porque ya entran en juego. Entonces, las acciones las tiene Locos las acciones las tiene Locos por el Balón. Que es una sociedad, sí, cuyo único activo, o sea, son tenedores de las acciones. Sí, sí. Hay una mercantil que se llama Locos por el Balón, que hoy por hoy tiene la mayor parte de las acciones del Cádiz, no todas, tiene la mayoría de las acciones del Cádiz. ¿Quién es realmente el propietario real del Cádiz? Pues quien dentro de la estructura de Locos por el Balón tenga a su vez mayor número de acciones, y ahí ya secreto no absoluto. Hay rumorología, pero obviamente no diré yo mi opinión de quién puede haber detrás. Se habla de uno, se habla de otro. Parece ser que tras la última ampliación de capital el dominio lo tiene más Quique Pina, o digamos el entorno Quique Pina, que el entorno vizcaíno. Digo lo de entorno porque antes Quique Pina no podía estar en dos clubes y estaba en el Granada. Ahora ya tiene libertad para hacerlo en el Cádiz porque dejó el Granada cuando se le vendió al chino el año pasado por parte de Gino Pozo, que era el verdadero dueño del Granada. En cuanto al número de acciones que tiene Manuel Vizcaíno, sinceramente no tengo, o el entorno de Manuel Vizcaíno, no tengo ni idea. Eso que llamas tú finamente el entorno de Manuel Vizcaíno, José María del Nido, ¿no? Correcto. Vamos, tú sabes, yo soy cholista y yo soy muy directo para esto. No, pues yo siempre escuché que Del Nido y Pina se habían asociado para crear esa empresa y han puesto dinero. Nunca llegué a saber cuánto, porque la primera vez, el primero que llega con eso de Locos por el Balón es Carlos Medina, sí, que llega al notario donde había depositado las acciones, creo que era Antonio Muñoz, ¿no? Sí. Y entonces
y en esa especie de subasta extraña que se hace, y llega Carlos Medina con un poder, sí. Y Carlos nunca dijo, siempre se negó a dar información, pero luego, vista la evolución posterior de Carlos Medina, pues claro, cabe suponer que él ha estado siempre muy vinculado con Quique Pina, ¿no? Claro. Hombre, la suposición es obvia, pero hay que hablar con los datos reales, con lo cual no se pueden realizar afirmaciones que además en teoría no pueden ser. Es decir, en su momento ni Del Nido podía ser propietario de acciones del Cádiz por su problema con la justicia, ni Enrique Pina podía ser propietario de acciones del Cádiz, o incluso de Locos por el Balón, uno y otro, porque tenía la incompatibilidad de estar en el Granada. Insisto, esa incompatibilidad la ha perdido ya Pina desde el momento en que dejó el Granada, pero teóricamente ni uno ni otro eran titulares de acciones relacionadas con el Cádiz. A partir de ahí, pues ya entramos en los tejemanejes de las sociedades mercantiles. Hay que recordar que el primer teórico dueño de Locos por el Balón era un señor que creo recordar que se llamaba Jorge de Lemus, algo así, que creo que era alguien en Sevilla que no tenía donde caerse muerto. Luego se cambió ese paquete de acciones y resultó ser la teórica titular de esas acciones Elena Pina, y ya en un tercer momento se colocó como administrador de esa sociedad a Manuel Vizcaíno. A partir de ahí el oyente es libre para imaginar quién es el dueño real o no del Cádiz en este momento. Pero teóricamente ha habido 3 dueños. Ahí, en el momento en que Quique Pina estaba en el Granada, que había que es cuando empieza la pelea, se supone, entre Del Nido y Pina, o en todo caso seguro entre Vizcaíno y Pina, a partir de que queda liberado Pina es cuando termina llegándose a un acuerdo entre Pina y Vizcaíno, con lo cual cabe suponer que el que tiene más acciones es Pina, porque si no bastaba con que Vizcaíno no le hubiera hecho caso, ¿no? Decir, hombre, bueno, se supone, porque tampoco los datos son públicos, que tras la última... Bueno, está en el registro mercantil. Sí, pero bueno, hay que estar jubilado y a verlo y olvidar otros menesteres que nos dan de comer. Pero se supone que tras la última ampliación, esa igualdad en número de acciones en la sociedad, que a su vez es la titular mayoritaria de las acciones del Cádiz, se ha roto a favor de Quique Pina con la última ampliación, bien porque haya comprado directamente, o sobre todo bien porque haya comprado indirectamente determinados paquetes de acciones que fueron vendidos: el paquete de Federico González y los herederos de Paco Puig, el paquete de la Cámara de Comercio, el paquete de un conocido letrado que en su tiempo estaba metido en el Cádiz. Todos esos movimientos en la ampliación de capital hacen suponer que el poder al día de hoy lo tiene Quique Pina y no Manuel Vizcaíno. Y luego ya entramos en el mundo de la rumorología, de que tengan pactados que, llegado un momento, Vizcaíno se retire y ceda los mandos del Cádiz a Pina, o a quien designe Pina. No, porque hay un momento en que se anuncia ese acuerdo, sí, que creo que es al principio de esta temporada, sí, ¿no? sí, correcto. Donde se hace esa especie de distribución, sí, de Pina llevará la faceta deportiva y la gestión del club la lleva Manuel Vizcaíno, y la faceta deportiva la lleva Quique Pina. Y tenía un plazo a partir del cual se iba Vizcaíno, ¿no? Ya ahí entramos en lo que se publicó, si era real, si no era real. Normalmente hay periodistas bien informados, incluido el que antes has mencionado, y se habló de que había un plazo, creo recordar que de 2 años, a partir del cual, imagino, una mera suposición, que tendrán pactado por escrito lo que sea oportuno, donde las circunstancias respecto a esa posible retirada dependerán de si el club está en primera, de si el club está en segunda, de si el club está en segunda B, e incluso que habrá una compensación económica que lógicamente no será la misma según donde deje al club. Pero bueno, especular, es decir, yo no he visto ese documento, con lo cual... Y además con el agravante de que Del Nido ya está fuera. Bueno, el agravante, sí. Tiene sus permisos, fuera no está todavía. Bueno, sale todos los días, va a dormir, ¿no? No, bueno... Antes había que ir a despachar a él con él en un vis a vis, y ahora... Ahora sale de vez en cuando, ¿no? Hombre...
seguimos en lo mismo. Yo no sé qué habrá en la mente desde el Nido, si tiene pretensión de en un futuro volver al Sevilla. También las personas, una vez que dejan la silla, es complicado volver a recuperarla, y ahora el Sevilla tiene su presidente, tiene su directiva, que no quiere dejarlo, la faceta deportiva le acompaña, que es fundamental en este tipo de empresas. Lo que importa es que la pelota entre o no entre, y el Sevilla, bueno, al final en todas, ¿no, Fernando? Bueno, pero especialmente si tú vendes botellas de Coca-Cola, si tú asciendes al Cádiz, eres un fenómeno, y si tú lo mantienes o lo desciendes, pues eres un punto suspensivo, te llevarán más de un insulto, y tu gestión puede ser igual de nefasta o de brillante, pero depende de que al final Ortuño remate y lo meta entre los 3 palos en el partido decisivo. Eso en otro tipo de empresa pues ya es más relativo. Aquí depende mucho de lo que ocurra en el césped. Y ya la pregunta que yo me hago es decir, tantos intereses y tantas peleas en una actividad económica que en teoría no da dinero. Qué raro, ¿no? Hombre, vamos por partes. Digo porque, hay dos facetas distintas. Tú eres cadista, entonces tu caso es distinto, es decir, lo mismo que otros que han mencionado, que eran cadistas, tenían la situación económica suficiente para poder comprar una parte de las acciones y tal. Quique Pina no es cadista ni tiene nada que ver con el Cádiz, un señor de Murcia, y entonces el señor de Murcia que hace negocio y que tenía una empresa con los Pozzo y que gestionaban no sé cuántos jugadores, que iba colocando por ahí y que iba comprando clubs, el Watford, el Udinese, el Granada y no sé cuánto, legítimo, o el Oviedo iba a comprar, que a mí me parece maravilloso, pero bueno, que era su negocio. Y del Nido, que sí era sevillista, debió ver que el fútbol manejaba mucho dinero, y entonces piensan que había un activo infravalorado que era el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Que digo, sí, es un momento como dice, oye, mira, esta casa está en venta por 100 y su valor real es 200, vamos a comprarla, porque luego la podemos vender en 200. Digo, esos llegan así como llegaron otros, gente extraña que han estado pasando por el Cádiz en los últimos 25 años, ¿no? Y entonces estos dos, digo yo que ganarán algo de dinero cuando además se pelean por mandar en el club. Sí, los tiempos han cambiado. En otros tiempos había personas que se metían en el mundo del fútbol, digamos, porque les faltaba popularidad, compraban su ego, compraban la foto, aparte de comprar poder cuando se trata de club importante, es decir, Florentino Pérez, los días de partido, la persona más importante de este país, o el del Barcelona en su caso, o el del Atlético de Madrid. Hoy en día, no nos engañemos, todo el que se mete en el mundo del fútbol se mete con ánimo de lucro. Ojo, que no es ninguna crítica, que es justo, es correcto. Lo que estaría bien es que lo dijeran, ¿eh? O sea, yo cuando veo a la gente besándose el escudo, el que se besa el escudo me da sospecha. Sobre todo si tiene 50 o 60 años y no ha pisado la localidad de turno hasta la semana anterior. Pero se meten con ese ánimo. Entonces, desde la lejanía, intuyo que hay dos maneras de hacer dinero. La primera es el estilo Quique Pina, el estilo de la factoría Pina, que más bien era la factoría Gino Pozzo, en el sentido de tener los derechos de un gran número de jugadores y, según la categoría del jugador, buscar escaparates, buscar club donde revalorizarlos. Pues eso evidentemente es un gran negocio. Pero aparte de eso, un club bien gestionado hoy en día también es un gran negocio, especialmente si está en divisiones superiores. Es decir, un Cádiz sube a primera y el primer día tiene sobre la mesa bastantes millones de euros de los derechos televisivos. A partir de ahí, pues un buen gestor puede saber utilizarlo y ganar dinero para el club y para él, lógica y justamente. Y un nefasto gestor pues puede hundir al club, como ocurre con cierta frecuencia en que vemos equipos ascensores, equipos que igual que suben pues bajan, incluso bajan a sucesivas categorías hasta terminar desapareciendo. Y hay una localidad muy cercana donde ocurrió eso hace poco y ha tenido que volver a empezar de cero. Y no es, tú sabes, una cosa de que es casi la tribu, ¿no? El fútbol se ha convertido, yo creo que era Galiano el que decía que era la pertenencia a la tribu, pero es casi como una religión, ¿no? Es decir, con sus catedrales, su liturgia, casi todas las semanas, no sé cuánto, es una religión que está tan pegado a una
unos símbolos, ¿no? Sí. Unos colores, unos escudos, una historia, unos himnos y no sé cuánto. Y esa es, digamos, el fútbol de los aficionados. Y luego, cuando miras detrás de la tramoya, lo que te encuentras son gestores, futbolistas que vienen y van, que están un año aquí, luego otro allí, otro no sé cuánto, y en cada sitio que van se besan el escudo, claro. Sí. Y luego gestores. A mí siempre me sorprendió, tú que me imagino que habrás analizado además las cuentas del Cádiz y tal, siempre me ha sorprendido que el fútbol es un negocio espectacular, cada vez más grande, que genera miles de millones de euros, donde los que ponen el circo, que son los clubs, pierden dinero, pero el resto que están en torno a esto, todos son multimillonarios. El de la publicidad, el de la estática y el de la dinámica, el de la televisión, el de los derechos de la televisión, el de, yo qué sé, todos, es decir, los futbolistas, los agentes de futbolistas. Es una cosa, una cantidad de gente ganando las televisiones, los programas deportivos de las radios, los periódicos. Es decir, en torno al fenómeno fútbol hay decenas de miles de gente trabajando, pero resulta que es raro que tú veas un club que te diga hemos ganado tanto dinero, todos pierden. Hombre, la filosofía del pan y circo, es decir, cuando se ponen encima de la mesa esa cantidad exorbitante a un club recién ascendido a primera, pues es evidente que es porque se generan esos ingresos, es decir, nadie regala el dinero. Hay creado un negocio impresionante en torno al mundo del fútbol y la cosa va a ir a más. Nada más que hay que ver el ejemplo de Inglaterra y del último reparto respecto a los derechos de televisión. Sí es cierto lo que tú dices, que casi nadie luego reconoce tener ingresos, que cuando llegan las juntas de accionistas, pues normalmente siempre se tiene déficit en la gestión anual, pero los clubes continúan hacia adelante, algunos entran en concursos, salen, empiezan de nuevo. Pero es un gran negocio, evidentemente. A veces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué nos hemos desprendido de 10 jugadores y hemos adquirido 10 nuevos que son similares a los que había antes? Pues bueno, la respuesta es obvia. En el mundo de los traspasos también está el negocio. Claro. Se cambian cromos. Claro, esa parte era parte del negocio de Quique Pina, ¿no? Es decir, que él te traía aquí un jugador, que él se lleva una parte de traerte aquí a esos jugadores, ¿no? Él deja aquí una serie de jugadores y los revaloriza. Le hace falta un escaparate, es decir, tú puedes tener el mejor traje del mundo a la venta, pero si no tienes el escaparate, pues no lo vendes. O si no tiras de internet, pues aquí tiene un jugador potencialmente bueno. Obviamente todo jugador que está en manos de Pina o de Pozo en su momento es un jugador que es potencialmente bueno, pero ahora le hace falta revalorizarse. Ahí está la clave del negocio. Cederlos, incluso contribuyendo, pagando parte de la ficha o lo que sea necesario al club, según la categoría del jugador. Pues uno podrá jugar en Champions, otro podrá jugar en División de Honor y otro en Segunda B, como era el caso, y dentro de sus posibilidades revalorizarlo. Y evidentemente ese es el negocio, y me consta que han hecho sus buenos millones a costa de la revalorización de los jugadores respecto a lo que se tenían los derechos. ¿Y la situación económica del Cádiz sigue estando, o sea, que ya pasó el concurso de acreedores? Sí, el concurso de acreedores lo pasó y hay un convenio hecho y un plan de pago que ya toca empezar a cumplirlo. Se supone que ya hemos pasado la crisis y que ahora hay una gestión bastante aceptable, que se vería lógicamente muy favorecida en el caso de que subiéramos a primera división, para afrontar el plan de pago del concurso de acreedores, que depende lógicamente de la categoría en la que se milite. Coste que yo lo digo, para que no haya ninguna duda, la gestión del actual presidente me parece de notable. Es decir, en términos generales es una buena gestión del club. Lo que pasa que, bueno, como toda persona, pues tiene sus errores, y para mí uno de los principales es, digamos, la oscuridad, entre comillas, en cuanto a esa gestión,
y el sinsentido de que cuantas menos personas se enteren de lo que ocurre en el club, pues mejor. Entiendo que es su peor decisión, porque debería de haber perseguido lo contrario. Al fin y al cabo somos 4 aburridos los que vamos a la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas inicialmente, no sé si recordará, se celebraba en el tiempo libre, y aquello era un cachondeo, iban 1000 personas y la gente salía a los bares, se tomaba sus cubatas, volvía 3 horas después, te daba las 3 y las 4 de la mañana, te hartaba de reír con los comentarios, allí podía hablar todo el mundo, podía votar todo el mundo, pero bueno, aquello cambió, y en los últimos tiempos se convocan juntas de accionistas y van 15, 20 personas como mucho, siempre los mismos, combinaciones de 20 elementos tomados de 15 en 15 o de 10 en 10, con lo cual fue una decisión un poco absurda. Incluso más absurda si tenía previsto realizar una ampliación de capital, de manera que por cada una que tenía antigua ahora podías tener hasta 7 más, donde sí sería más lógico haber impuesto un mayor número de acciones para poder acudir a una junta de accionistas. Creo que he tomado una decisión equivocada, por lo menos en el tiempo. Si la hubiera tomado después de la ampliación de capital, la hubiéramos entendido todo. Porque si yo antes tengo 15 acciones y ahora he podido comprar el 700% más, pues es lógico que ahora sí me exijan 100 o 100 y pico de acciones para poder acudir, porque hay 7 veces más número de acciones que antes. Pero en fin, es mi opinión particular. ¿Y en el plano deportivo, cómo ves? En el plano deportivo, después de lo de Alcorcón, soy positivo. Tenía mis dudas, porque me daba la impresión de que ocurriera la ley de Murphy, de que el Cádiz quedara el 7º, es decir, el primero de los que no jugara la liguilla. Pero creo que hay un antes y un después de la victoria del otro día, y a poco que la reforcemos, no metiendo la pata en los próximos partidos, que incluso nos podemos permitir el lujo de pinchar en algún partido por la diferencia de puntos respecto al 7º, jugaremos la liguilla. Ojo, jugar la liguilla no es subir, porque aquí se equiparan ambas cosas. Hay que recordar que de 4 suben 1, pero el Cádiz tenía como objetivo no bajar, objetivo sobradamente cumplido, y ahora el siguiente objetivo está al alcance de la mano, y a poco que no se escantille, yo creo que vamos a tener la satisfacción, los aficionados de verdad, de poder disfrutar de una nueva liguilla de ascenso. Ya si luego suena la flauta, pues encantado. En cualquier caso, nos servirá para realizar 2 nuevos desplazamientos de esos que tanto nos gustan, gastronómicos, futbolísticos. Y ya de Guzmán el Bueno usaba paletó, eso no hablamos, ¿no? Sí, podemos hablar, si todo el mundo tiene... Es raro, a mí, esto te digo, que yo creo que fuera de Cádiz nadie entendería que un grupo de abogados en ejercicio, que vais siempre maqueados y no sé cuánto, que estáis en los tribunales con vuestras togas y tal, llegue el carnaval y os vistáis ahí de mamarracho a decir 4 barbaridades por las esquinas, ¿no? Es cierto, pero bueno, también hay jueces en coro. Yo creo que yo soy una persona vitalista. Yo quiero morir como la prueba, caerme del árbol otra vez, me he puesto morado y disfrutar del mejor verbo que hay, que es vivir, y lo intento llevar a toda costa, desde la responsabilidad de tu profesión y de tu familia y todas las circunstancias que te rodean. Pero es cierto lo que tú dices. Yo recuerdo, y lo cuento por primera vez, la primera vez que fuimos al concurso, fui con Manolo Ponce, el farmacéutico, y ganamos. Fuimos al concurso y ganamos. Y entonces pues llegué a mi casa, mi madre era más proclive a mí, y mamá, hemos ganado, menos mal que no ha salido nada en el diario, porque si no tu padre verá. Bueno, pues efectivamente el primer día no salió nada, pero la noticia venía con retraso, y el segundo día salió en portada: un abogado y un farmacéutico ganan el primer premio del concurso de romancero, diario que tuvimos que ocultar, aunque luego yo sé que en el fondo le gustaban, que no lo exteriorizaba. Pero sí es verdad que hay, pero bueno, es una idea minoritaria de que el carnaval está destinado a otro tipo de público como sujeto activo. Yo creo que esa es la gran virtud del carnaval de Cádiz, que todos disfrutamos de nuestro tiempo libre y en la medida posible intentamos participar activamente en el carnaval. Y luego ya cuando llega, por lo menos en nuestro caso, una vez que muere el domingo de carnaval,
el romancero, el tablón queda guardado, el caballo queda guardado para el año que viene, los trae, el año que viene te inventas algo se que requiera un devuelven a su caballo, sitio, ¿no? y el resto del año ya pues volvemos a otras ocupaciones. Y por supuesto al ocio, pero en otros lugares, como por ejemplo en las próximas ferias. Bien, bien, bien. Bueno, pues ya hemos acabado con esto. Y muchas gracias, mucha suerte en las ferias, en los carnavales y en los accidentes de tráfico. Pues muchísimas gracias por tu invitación y desearte casi lo imposible, que es el 4-0 la semana que viene. Bueno, y decirte que tu hermano es muy optimista, ¿eh? Sí, sí, sí. Ocho.